Irrupciones en el MAC. Arte, ciencia, tecnología y sociedad. Hola, soy Catalina Montero, productora de la Unidad Anilla del Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile, y junto a Pablo Madariaga y Claudia González te damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Irrupciones en el MAC, podcast dedicado al cruce entre arte, ciencia, tecnología y sociedad. En esta oportunidad conversamos con el diseñador, divulgador científico, curador y director del Museo del Hongo, Juan Ferrer, y con la curadora, editora, coordinadora de proyectos y directora de arte de la Fundación Mar Adentro, Maya Errázuriz. Desde el estudio de los hongos hasta la naturaleza como patrimonio, tanto Maya como Juan han liderado iniciativas artísticas que buscan hacer ingresar la naturaleza en espacios culturales para dar espacio a la experimentación o para pensar la naturaleza y nuestra relación con ella. Hola Maya, hola Juan. Primero que todo, de parte del equipo de Anilla, nos gustaría agradecerles por estar aquí, sobre todo en este formato presencial. Es la primera vez que grabamos en vivo desde nuestra sede MAC Parque Forestal. Y estamos muy felices con el equipo de Anilla y el equipo del museo por que hayan aceptado nuestra invitación a participar de una nueva edición de Irrupciones. ¿Cómo están? Súper, gracias. Muchas gracias a Anilla y el museo por la invitación también. Muy bien, gracias también por la invitación. Muy bien. Ya, pues partamos. La Fundación Mar Adentro y el Museo del Hongo formaron parte de la exposición que celebró los 5 años del convenio entre el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y el Festival Internacional Arts Electrónica. Exposición que, para contextualizar un poco, se tituló Del cielo al agua y lo que está en el centro, que ocurrió aquí también en esta misma sede de Parque Forestal entre diciembre del 2022 y enero del 2023. Fue una muestra que estuvo curada por Jo Contreras y Valentina Montero y que seleccionó 10 proyectos que participaron entre las ediciones del 2018 y el 2022 de Arts Electrónica, ¿cierto? Tanto el proyecto del Museo del Hongo, Jardín de Hongos, y el proyecto de la Fundación Mar Adentro, Polygonal Forest, o Bosque Poligonal, me imagino en español, participaron de la versión remota, que fue creo que el mismo año, ¿no? El 2020. Y nosotros el 2021. 2020 y 2021. Bueno, en este contexto, donde también participaron de la exposición que ocurrió acá en el MAC, nos gustaría empezar por conversar y profundizar tanto en la red institucional de Arts Electrónica, pero también ustedes como instituciones, el Museo del Hongo y la Fundación Mar Adentro, y preguntarles cómo comienza el interés por las ciencias, el interés por las artes, saber qué viene antes, como de dónde parte, cómo derivan en el cruce entre ambas prácticas y dónde se sitúan eventualmente en ese cruce, si es que se sitúan en ese cruce, quizás no. Tanto la Fundación como el Museo del Hongo y también ustedes como en sus prácticas individuales curatoriales. No sé a quién le gustaría empezar. Yo puedo empezar. A ver, eran hartas preguntas. Quizás partir un poco, recordando que la Fundación Mar Adentro, trabajamos desde el 2011 en nuestro propósito principal, que es la conservación de la naturaleza, y desde ese lugar es donde situamos el trabajo del cruce entre arte y ciencia, como pensándolo en cómo el converger esas disciplinas y multidisciplinas en general puede aportar en la discusión de conservación de la naturaleza, cambio climático, pensando en aproximarse desde un punto de vista más integral en torno a cómo actuar en la naturaleza. Entonces el origen está ahí, como esa es nuestra motivación principal, y en relación a lo que fue el proyecto de Arts Electrónica, nosotros postulamos el 2021 en un momento muy pandémico en el que está muy difícil generar proyectos presenciales, y nosotros, uno de nuestros proyectos principales es Bosque Pehuen, que es un área de conservación que administramos en el sur de Chile, en la zona aledaña a Pucón. Ese es como el pueblo más cercano. Estamos ahí colindando con el Parque Nacional Villarrica. Y en este lugar generamos un programa de residencias que invita a múltiples disciplinas a investigar en torno a la naturaleza.
Y desde ese lugar, pensando en que estaba muy difícil en ese tiempo generar un programa presencial, vimos el proyecto Arts Electrónica como una oportunidad para trasladar un poco ese mundo de presencial a un formato virtual. Y así se concibió el Polygonal Forest o bosque poligonal, pensando también como un ejercicio también curatorial de cómo puede uno, en el fondo, trasladar una experiencia presencial de un bosque que tiene una cantidad de riqueza gigantesca y reducirlo quizás a un espacio virtual. Y ahí se generó como un planteamiento web, básicamente, que era una plataforma que su arquitectura trataba de simular el espacio físico del bosque, en el que el bosque tiene 4 senderos. Entonces nosotros propusimos 4 senderos virtuales dentro del proyecto, y cada sendero entregaba una experiencia de por sí. Entonces teníamos un espacio de ciclo de videoarte, otro espacio más de educativo, como con tutoriales un poco online de actividades de mediación artística combinada con observaciones como del entorno natural. Y también una sección de diálogos y convergencia de distintos actores trabajando en torno al arte y la ecología. Y por último también hicimos un concurso como de arte digital que también se expuso en una sección de la web. Entonces eso, como en grandes rasgos, fue un poco el origen del proyecto y cómo fuimos como planteándolo a lo digital. El origen del Museo del Hongo tiene también una parte súper personal, en realidad, de nuestros fundadores, o sea, yo y Nicolás Ollarse, que sentíamos que, como claro, Maya sitúan como un poco la misión en la conservación, nosotros sentimos que nuestra misión es hacer divulgación científica y encontramos en los hongos, al final, una historia que nos había contado. Los hongos históricamente son como, el estudio de los hongos es históricamente un vacío dentro de la investigación biológica. Los hongos fueron reconocidos como un reino independiente al reino planta el año 69 recién. Entonces, yo toda la vida tuve una vocación científica, por así decirlo. Yo quería estudiar medicina cuando salí del colegio. Y después de un par de años estudiando college me cambié a diseño. La parte creativa ahí fue como un poquito más fuerte. Y siempre tuve esa sensación de que la divulgación científica era distante, no era la gente como que las audiencias, no, nadie se interesaba mucho por investigar tanto ciencia, los papers, el lenguaje, la forma de comunicarla era críptica y no tan cercana, y a veces también eso se siente en el mundo del arte, como la institución, museo, la historia del arte, la élite, los conceptos, la abstracción, son cosas que también no es tan popular, por decirlo de alguna forma. Pero claro, yo siempre tuve como esa también vocación social de poder compartir, porque claro, yo tenía buenas notas en biología y en química y me iba bien y me gustaba. Y para mí era como, al entender estas cosas abstractas de la ciencia, uno entendía más respecto de la vida y cómo funcionaba. Entonces el Museo del Hongo nace a raíz de eso, un poco de cómo comunicamos esto, que ni siquiera lo conocemos, y encontramos ahí en el arte un dispositivo que nos permitía involucrar, como vincular a las personas, no desde una transferencia de conocimiento vertical, sino que proponiendo obras que cada una conectara desde su historia. Y así empezó el proyecto. El año 2016 fue la primera exposición en el barrio Mata, en un centro cultural que se estaba cayendo también un poco a pedazos. Era como que el hongo crecía ahí mismo, independientemente. Y con ese fin, en el fondo, de generar una comunicación científica más cercana, más amigable, más interactiva,
juguetona, y con todas estas maravillas del mundo fungi que al final lo que nosotros sentimos es que nos entregan esperanza para un mundo hoy en crisis socioecológico. Y, y bueno, desde el 2016 empezamos a hacer exposiciones y el año 2020 también se abrió la convocatoria en un contexto pandémico de incertidumbre, miedo, muerte, y el jardín de hongos, la propuesta que hicimos tenía un cadáver en la mitad de la sala, como inspirado en estas esculturas de del sudeste asiático, de Laos, gigante, que tú eras tu avatar era muy pequeñito en comparación con este cuerpo. Y, y el jardín de hongos se propone con la pregunta de cómo se vería un jardín de hongos, porque cuando uno diseña un jardín no piensa en los hongos, no piensa en todo lo que se va a descomponer, porque claro, un jardín generalmente tiene un jardinero también, entonces toda la parte de la descomposición del jardín no la consideramos. Y en el contexto pandémico, con toda la muerte humana que se está viviendo, también lo relacionamos a que nosotros mismos somos jardines de hongos. Nuestro cuerpo alberga muchos microorganismos y hongos que están viviendo en simbiosis con nosotros, bueno, en la piel, en el estómago, en el pelo, en los genitales, en todo nuestro cuerpo. Y, y cómo vemos esa relación con los microorganismos, súper pandémico también. Si al final estábamos como siendo atacados por algo que no veíamos. Y bueno, la mayoría de los hongos, las esporas, lo que nosotros vemos de los hongos, las setas o callampas, son solo una parte del reino fungi. Entonces, hicimos esta propuesta, convocamos a Seba Calfuqueo, a Iván Navarro con Courtney Smith, había una obra mía, estaba la Alexandra Maves con la Ana Rosa Ibáñez también. Y también fue un desafío pensar en cómo armábamos esto de una forma digital. Era una primera experiencia para nosotros. Utilizamos la plataforma de Mozilla Hubs, que lo proponían ahí también en Ars Electrónica. Y la sala, al final el recorrido era ese, un recorrido por este cuerpo en descomposición que uno podía pasar por adentro, en el que le crecían distintas setas que parecían partes del cuerpo humano. Entonces estaba el hongo intestino, hongo teta, hongo pene, hongo cerebro, hongo hígado, en fin, hongo oreja también, que es bien común, la oreja de palo. Y, y claro, hicimos al final obras nativas que fueron puras comisiones al final. Todas las obras eran nuevas, inéditas, y ahora en el museo tuvimos los registros de video que producimos en esa oportunidad. Es una exposición que yo cuando la revisito es bien fuerte, porque claro, el tema de la muerte y el tema de la descomposición del cuerpo humano era lo que nos guiaba en ese momento, bueno, también de crisis mundial. Excitaciones múltiples, dilataciones tibias, minerales, sedimento, entre las fibras. Oye, y en ese sentido, volviendo al origen, claro, me hablan que desde dónde comienza es desde la naturaleza, en el caso de la Fundación Mar Adentro, y de su preservación, y de la pregunta por los hongos. ¿Dónde ingresa el arte? ¿En qué momento? ¿Y desde dónde? ¿No? ¿Es solo un medio a través del cual ustedes pueden ilustrar y visualizar preguntas que tienen respecto a la naturaleza, o piensan el arte, o desde dónde se piensa el arte en cada una de esas instancias? Sí, yo creo que esa es como, bueno, es la gran pregunta que guía un poco la discusión de
del trabajo transdisciplinario o multi o inter, en el fondo. Y bueno, escuchándote a ti, Juan, también yo me estaba acordando de que yo, en verdad, a diferencia de ti, yo era muy mala para la ciencia y no me gustaba la ciencia, era muy como del lado humanista, era muy matea, entonces hacía todo lo posible para que me fuera bien, pero no me movía mucho la ciencia realmente. Y en verdad es a través del trabajo que he hecho ahora en la fundación que me ha acercado mucho a la ciencia desde la naturaleza y siempre desde las artes en el fondo. Entonces para mí en verdad, cuando hablo de que para mí el arte en verdad es una disciplina que es mucho más puente que otras disciplinas y tiene, ese es como para mí el gran poder como transformador que tiene el arte, porque su metodología o su forma de trabajo es como el vincularse con otros y con otras disciplinas y con otros conocimientos y con otros saberes. Y puede vincularlo de una forma mucho más integral y más orgánica que quizás otras disciplinas. Entonces eso, y lo he visto como de prueba en mí misma, o sea, como desde mi fascinación y pasión por el trabajo del arte me he logrado como acercar a un montón de conocimiento científico ecológico que no manejaba y que hoy en día lo manejo bien, creo. Entonces, eso por un lado, como siento que el arte tiene esa capacidad educativa muy, muy radical en comparación a otras disciplinas. Entonces, para mí como que ingresa desde ese lugar. Y yo también lucho mucho por entender que el arte, entenderlo de forma horizontal con las otras disciplinas, porque sucede mucho en el trabajo de como cruce en el arte y la ciencia, que hay muchos ejercicios que tienen que ver más con utilizar el arte para retratar algo o ilustrar un concepto o apelar a las emociones, que si bien me parece bueno, o sea, es como parte del trabajo que hace el arte. A mí me gusta impulsar y por eso en el programa Residencia trabajamos mucho en torno al concepto como de investigación transdisciplinaria, entendiendo que el arte también es una herramienta de investigación. Y yo como desde un punto de vista más curatorial, facilitadora, busco mucho generar esa horizontalidad en los trabajos que hacemos en la disciplina. Entonces, como hacer ver un poco que tanto como la ciencia puede generar datos datos duros de la naturaleza, que es lo que hace, y hacer hipótesis, y hacer ensayos y errores, y crear teoría, el arte también lo puede hacer. Y creo que la fortaleza está en el que cuando uno encuentra personas de cada una de las disciplinas que entienden sus disciplinas de esa forma, como desde ese lugar, es ahí donde se genera como un cruce muy, muy, muy enriquecedor y fortuito como para efectos de la naturaleza finalmente. Sí. Y en el caso del Museo del Hongo, sobre todo pensando que tú también eres artista. Sí, o sea, de profesión diseñador, en No, realidad. claro, pero produces obras. Sí, ahora estoy produciendo obras. Entonces, ¿cómo se piensa las artes o desde dónde, cómo el Museo del Hongo y también desde ti como...? Claro, es que es súper importante ese concepto que dice la Maya, vinculante, el arte es vinculante y el hongo también es vinculante, entonces como que se armó un paralelo inmediato. El hongo, el micelio que crece bajo la tierra o adentro de las plantas, conecta a todos los árboles del bosque y ha servido como metáfora para unir y vincular todas estas disciplinas, como dice bien la Maya, el trabajo artístico y, bueno, lo que yo siento que hay que pensar el futuro así de forma interdisciplinar, porque el reduccionismo y lo como se ha ido construyendo el mundo los últimos 200 años, bueno, ya sabemos en lo que estamos, ¿no? Y claro, dejando algunas cosas de lado, se va descuartizando todo lo que al final podemos ser nosotros como humanidad y nuestro habitar en el planeta. Entonces el arte, en una primera instancia, fue como la creatividad de la propuesta artística es lo que nos llama más a nosotros en el museo. Nos hacemos llamar un museo de arte y ciencia, entonces también el arte, además de ser un dispositivo, es
lo que nos construye. También tenemos una colección de obras que se va nutriendo cada año más. Somos un museo pop-up, no tenemos un edificio. Entonces también son modelos de gestión cultural que hemos ido nosotros orgánicamente inventando para ver cómo llevamos a más personas este propósito. Y bueno, ojalá también en algún momento investigar otras cosas que no sean tan propiamente hongo, ¿entendés? Porque los hongos también involucran animales o involucran bacterias o protistas, o en el fondo todos los reinos están interconectados y el hongo, la metáfora del micelio es como para nosotros una súper buena guía, y en paralelo el arte como factor vinculante y de transformación social es como bien adecuado y coherente y no me gustó tanto la palabra, pero innovador. Sí. Entonces, Tiene que ver con eso como del arte como generador de conocimiento también, o sea, no es solo no solo apela a lo emotivo, sino que también es una entrega de información con diversos lenguajes finalmente. Claro. Pero es eso. Un reflejo de los contextos y lo que... No, se me fue la idea. Oye, y desde cada uno de sus espacios, con cada una de sus preguntas, que son muy distintas, ¿no? Como pensar también el arte como un espacio metodológico de investigación, y pensar también las artes como un puente, como un espacio vinculante, a partir de sus experiencias, ¿cómo ven la producción contemporánea con la que se están vinculando? Porque también se están vinculando con ciertos tipos de artistas, con ciertos tipos de obras, entonces, eventualmente, ¿cómo lo ven? ¿Podrían caracterizarlo eventualmente? ¿Cómo ven a esos artistas que les interesa y por qué les interesan? ¿Qué tipo de obras? ¿Qué tipo de preguntas? ¿O es una cuestión más metodológica de la manera del hacer, del proceso? ¿Cómo lo ven? Ahora me acordé de lo que quería decir antes. En el fondo, claro, en el museo el arte nos permite hacernos más preguntas y aprender juntos en torno a este mundo fungi y a lo que la naturaleza nos puede entregar. En ese sentido, mi estilo curatorial y lo que nos gusta en el museo, entre más raro, mejor, en realidad, como más misterioso, o sea, cuando, por ejemplo, esta obra que mostramos en Arts Electrónica, la de los hongos locales que parecen partes del cuerpo humano, lo programaron para un festival de post-porno después, y fue como, wow, ya, post-porno, ¿dónde estamos? Y eso es lo que nos llama más la atención, porque los hongos también provocan un poco eso, ¿no? Esa sensación de extrañeza, de intriga, Bueno, ahora estuvimos con la obra Realidad Virtual que no estuvo en Arts Electrónica, en el Sonar, en Barcelona el fin de semana pasado, y una de las experiencias más extrañas eran como algunos de los comentarios. Entonces, bueno, sí, esa sensación de extrañeza y genera preguntas, y eso es lo que nos interesa a nosotros también como proponer. Hagámonos preguntas y busquemos respuestas, pero en realidad lo que más nos interesa es seguir generando preguntas para el futuro. El hongo, como te decía, como nos da esperanza porque tiene un montón de soluciones soluciones ecológicas, pero también filosóficas que nos pueden ayudar a construir una sociedad más sustentable con su medio ambiente. Sí, o sea, yo creo que hay hartos, desde el lado como más, quizás desde las residencias, creo que veo como más un criterio quizás, o como distintos criterios a trabajar como con qué tipo de arte. O sea, primero que nada es como, claro, uno se empieza también a abrir a no solo las artes visuales, por ejemplo, como trabajar con múltiples disciplinas dentro de las artes, lo cual tampoco es fácil porque cada medio artístico es todo un mundo y uno, claro, como desde un punto de vista quizás más curatorial o investigación, no lo manejo ni por nada en el mundo. O sea, como que yo siempre he estado más en las artes visuales y con el tiempo me he ido abriendo a conocer y entender mucho más. Me llama mucho la atención
el arte sonoro y la música, la performance también de a poco me he ido como entrando en eso desde el sonido quizá y cómo eso se vincula con la danza y la coreografía y ha sido súper bonito el proceso como de aprender de los artistas sobre esos medios y sobre sus referentes y sobre su trabajo, más que uno como investigando por sí solo, sino que como desde esa experiencia de intercambio empezar a abrirse a estos otros mundos del arte finalmente. Y también, bueno, como me mueve mucho los trabajos que en general, como desde la investigación y que están como proyectos de largo aliento, un poco de desarrollo. He estado, por ejemplo, ahora hace poco en un proyecto con una coreógrafa colombiana brasilera basada en Berlín que lleva 4 años generando una investigación sobre los movimientos geológicos como inspiración para el trabajo coreográfico en distintos lugares del mundo y como ver esa constancia en un trabajo y como que después de 4 años se materializa en una obra, me parece muy, muy rico esos procesos. Y esos son como el tipo de trabajo que me encanta lograr ser parte de una etapa de esos procesos. También está el tema de pensarlo en torno a la naturaleza. Es súper difícil no caer en prácticas o cómo pensar en no caer en prácticas como extractivistas en torno a ese trabajo. Entonces los artistas que se preguntan y reflexionan harto sobre eso también me intriga, como aprender desde ese lugar y entender que con esos son los artistas que uno puede también quizás lograr generar mayor profundidad en los trabajos en torno a la conservación de la naturaleza. También pensándolo en un lugar que Bosque Pehuen, que es el área de conservación que administramos, se sitúa en la Araucanía. Ujú. Y eso también conlleva un montón de capas, de la interculturalidad, del trabajo territorial y de no caer en malas prácticas quizás de extractivismo también en torno al conocimiento de ese territorio y cómo trasladarlos a lenguajes contemporáneos desde un lugar que sea como desde una relación recíproca finalmente de conocimiento. Entonces, como cuando uno se encuentra con proyectos que logran hacer eso, también es como un acierto muy, muy grande para nosotros. Y también esa apertura en general a como estar en la naturaleza y querer como aislarte durante X cantidad de tiempo en la mitad de la nada y como vivir esa experiencia y estar abiertos a aprender sobre temas científicos y la interacción con otras disciplinas, esos son como un poco las características que buscamos en los proyectos con los que los vinculamos. Sí. ¿Y ven algún...? Porque claro, una cosa es tener una línea editorial con intereses claros de los proyectos que uno quisiera perseguir, pero también es otra ver los puntos comunes de las prácticas locales, tanto bueno, en Chile como quizás en Latinoamérica o quizás como en el mundo de las prácticas contemporáneas con respecto a la naturaleza y las artes. Como ven cosas comunes, por ejemplo, el extractivismo como una pregunta que pareciera estar repitiéndose hace un rato. Entonces, además de eso, ven, identifican cosas, identifican algún cambio quizás desde que comenzaron hasta ahora. Bueno, tanto el extractivismo, también decolonización podría ser un tema que también traspasa muchas disciplinas, en el fondo, todas ciencia ficción podría ser que es un Totalmente. imaginario como común, porque claro, estamos pensando en el futuro, estamos como al borde de la explosión casi, como del derretimiento, mejor dicho. Y claro, yo sí he visto, bueno, con la Fundación y el museo compartimos varios artistas también que han pasado por la residencia y por exposiciones del museo, o también nosotros a veces les llamamos como residencia, Museo Longo. El año pasado pudimos becar a una chica por primera vez para que fuera a la residencia de Valley of the Possible, también alianza con Mar Adentro, con Museo Longo. Y sí, yo creo que las preguntas, es que, claro, es como que el mundo estamos en esta situación en donde estamos tratando de construir un futuro posible, porque ya a esta altura, y el arte
yo lo siento que ese es como su deber al final, ir reflejando el contexto social, ecológico, político, económico de la época. Y en ese sentido, sí, el Festival Arts Electrónica hace años su llamado era Kepler Gardens, si no me equivoco, y era también como pensar en los jardines, y habían propuestas, bueno, de todas partes del mundo muy geniales, pero ya vinculadas a todo como esta parte de cómo vivimos en el planeta y cómo pensamos, como cuál es el plan para seguir viviendo. Creo que es lo que está hoy día en la boca de todos y todas. Sí, o sea, yo creo que el gran cambio es que en los últimos 10 años ha habido como un boom en torno al arte y la ecología, el arte y la ciencia. Cuando partimos trabajando siempre se hablaba, o sea, siempre ha existido esa narrativa un poco del arte y la ciencia, incluso si es que uno va más para atrás, no sé, siglo XIX, el trabajo con la ilustración botánica y eso como ese trabajo como transdisciplinario siempre ha estado. Pero yo diría que, claro, quizás 10, 15 años no se estaba viendo en todas las programaciones culturales de todos los museos, no solo en Latinoamérica, sino que en el mundo, todas las bienales teniendo como ejes temáticos en torno al medio ambiente, la sustentabilidad y el rol del arte en eso. O sea, como que sin duda ha habido un crecimiento muy grande de esa escena. Y de hecho, ahora también estoy trabajando con la Catalina Valdés, que también es una historiadora del arte y curadora que también ha trabajado mucho tiempo en toda esta investigación. Y hemos tenido muchas conversaciones sobre como esto de nombrar ya este movimiento de arte y ecología como desde un punto de vista más de historia del arte y empezar a entender como su evolución y ver las distintas como corrientes, por decirlo. Y como, claro, igual si uno mira para atrás, como desde un punto de vista más contemporáneo, yo creo que el land art seguro es como un precursor que ahora es súper cuestionado en la mirada del arte y la ecología por todo lo que, o sea, yo creo que ya no se consideraría como un arte sustentable, pero Claro, sí pero son cosas distintas, ¿no? exacto, como que ahí está el origen igual, y ahora se ve un montón en el fondo como una diversificación, como decía Juan, como que tiene que ver con el trabajo hoy vinculado con la ciencia ficción y toda la inspiración con Donna Haraway y la Lynn Margulis y todas esas investigaciones de la ficción especulativa y todo ese trabajo como más de imaginar lo distópico y lo utópico. Está también mucha exploración, yo creo, como material, que tiene que ver con el biomaterial, por ejemplo, y cómo repensar los materiales que se utilizan en las artes en torno a la sustentabilidad. Está como la investigación artística ligada a la tecnología también y las artes mediales, en el fondo como el desarrollo de las artes mediales que también se sitúa un poco en el cruce de arte-ecología. El ecofeminismo también ha sido como todo un lugar y que ahí conecta mucho con el artivismo o el activismo ambiental en torno a las artes. Entonces, claro, están como estos, y después están los artistas sonoros, que también como que son su mundo, el paisaje sonoro, y entonces, claro, todos como que existen estos submundos o subcategorías, que todos conversan en base a referentes muy similares, pero que se materializan finalmente en proyectos distintos y en reflexiones desde sus materialidades finalmente que ocupan en el arte, yo diría.
Oye, qué bueno que nombraste la palabra tecnología, porque yo iba para allá con mi pregunta, con la pregunta siguiente, que si bien, claro, pareciera estar esta triada arte-ciencia, eventualmente arte-ciencia, ecología, arte-ecología, pero también hay una triada clásica que al menos acá desde Anilla la pensamos como que la pensamos todo el tiempo y la aplicamos todo el tiempo, que sería arte, ciencia y tecnología. ¿Qué lugar ocupa la tecnología? ¿Cómo ven ustedes la tecnología como tanto conceptual como materialmente para las artes vinculadas a la ciencia, vinculadas a la preservación de la naturaleza? Pensando también en el extractivismo como una preocupación que hay que tener también en consideración todo el tiempo. ¿Qué lugar ocupa la tecnología en esa triada? Si es que ustedes la consideran una triada, efectivamente. ¿Cómo lo ven? O sea, nosotros nos proponemos como un museo en la intersección de las artes, la ciencia y la tecnología. Ya, perfecto. Es una de las líneas de trabajo. Sí, la tecnología ha sido, bueno, vemos en la naturaleza tecnologías todo el tiempo de partida, como que todos los procesos biológicos, los procesos físicos relacionados a los procesos químicos y procesos biológicos y todo lo que pasa ahí, sí, lo consideramos una tecnología en sí misma. Y ahora, así como tecnologías electrónicas, nosotros, la primera obra real, así que yo consideraba que era realmente medial, tecnológica, fue la obra Realidad Virtual. Y la pandemia nos forzó también a movernos un poco más hacia estas plataformas digitales. El año de la pandemia también nos adjudicamos el último fondo Explora CONICYT, antes de que fuera Ciencia Pública. Íbamos a hacer una gira por Valdivia, Temuco, Santiago y Valparaíso, una exposición, y que bueno, después de ya muchos años intentando hacer la exposición presencial, fue imposible, y armamos la gira, que es nuestra exposición permanente que se transformó después en el fondo, porque al no tener lugar, esta página web nos servía para estar abierta y que la gente pudiese acercarse al trabajo, no desde una página web como la que teníamos en ese momento también. Y el tema de las plataformas digitales ha sido para nosotros todo un mundo por descubrir también. O sea, la gente que no, desde que todos los dispositivos que tienen son distintos, las conexiones de internet, las tarjetas de video, ¿cachai? Como un montón de variables que para nosotros también pueden ser incontrolables. Han sido nuevos desafíos y nuevas preguntas para repensar nuestro quehacer en este mundo digital. Y para la exposición de arte electrónica también, como te decía, hicimos esta exposición en Mozilla Hubs y por ejemplo, a Sea Calfuqueo le dijimos, amiga, tienes que hacer una obra nativa digital. Y me dice, nunca he trabajado como más que video, porque Sea hacía videos, pero así como... Y terminó escribiendo esta historia en un mundo 3D, en un bosque 3D, con los honguitos 3D. Y fue como, wow, el video es súper atractivo, lenguaje contemporáneo en Mapudungun, o sea, como un sincretismo de tantas cosas que el resultado al final es como, wow, la tecnología sí es una herramienta súper útil para lo que nosotros estamos buscando. Entonces la tratamos de implementar siempre armando, bueno, ya después de la pandemia hemos visto como las actividades online también han como bajado pero seguimos ahí, estamos preparando para este semestre una programación de actividades online, tanto como presenciales, y los artistas que trabajan con tecnología también, como decía Maya, es todo un mundo en el montaje, en sus procesos, los software, los equipos. Entonces son desafíos que nos gusta tomar, pero que al mismo tiempo también son proyectos mucho más caros. Sí, claro. Pero sí, o sea, la tecnología es parte nuestra y, como te digo, nuestra exposición permanente es una exposición virtual. Entonces, los invito a visitarla. Igual a mí me gustaría hacer una diferencia porque
Claro, la tecnología es una herramienta, es un medio para otras cosas, pero también la tecnología es una pregunta en sí misma. Sí. Entonces, ¿cómo, si es que también es del interés o no, o quizás es solo pensar la tecnología como un medio para hacer obras? Pero en la pregunta de la tecnología, como pensándose a sí misma, ¿cómo se vincula también con estas cuestiones relativas al arte y la ciencia y los saberes ancestrales y la ecología? Claro, es que ahí está como también para mí la pregunta como ¿qué es lo que consideramos tecnología? Exactamente. O sea, como ¿cuáles son los límites de que se considere tecnología o no? Para mí me pasa harto eso como cuando uno se sitúa en el trabajo de arte medial o arte, ciencia, tecnología, como cuánto de lo que es más una tecnología, por decir, antigua o como, o si es que, no sé, un conocimiento de manejo agroecológico se considera una tecnología y si es que eso se incorpora dentro de un trabajo artístico, se está considerando eso como un trabajo de cruce entre arte y tecnología. Entonces, claro, como que me cuestiono harto eso cuando trabajo en torno a... Y tiendo, o yo creo que tendemos a veces a situar la tecnología como un medio, finalmente, cuando se mira desde las artes, y que el avance tecnológico va como empujando también los límites de las posibilidades del arte y va como formando nuevas reflexiones o nuevas formas de abordar ciertos proyectos. Entonces, no sé, incluso si es que uno lo ve desde el video, como el avance tecnológico del cine ha permitido como generar obras muy diversas o muy distintas y eso va como la tecnología del video, finalmente los mismos dispositivos se van quedando como obsoletos y después va avanzando y eso, bueno, seguro ustedes saben, o sea, el trabajo del MAC tiene mucho que ver con ese trabajo como histórico de las artes mediales también. Entonces, nosotros, claro, como que desde la Fundación, yo no sé si tenemos un discurso tan situado como desde las tecnologías, pero sí es interesante poder generar cruces también en torno a como, o presenciar cuando se traslapan un poco las tecnologías de los científicos como herramientas para obras artísticas. Por ejemplo, las cámaras trampas, que son estas cámaras que se insertan en las áreas de conservación o en los parques en general, que son las que se activan con movimiento y generan todo este trabajo de monitoreo de las especies y ahí salen un montón de imágenes hermosas de pumas y gatos andinos que se ven en las redes sociales y que generan como mucha fascinación. Nosotros en Bosque Pehuen también nos ha tocado que los artistas se fascinan mucho por el uso de esas cámaras, pero como obra, como dispositivo para generar obra. No como una herramienta de monitoreo para especies, sino que cómo se puede, por ejemplo, grabar una película quizás con ese dispositivo. Entonces de ahí se empieza a generar una conversación súper interesante de distintos usos de un mismo dispositivo tecnológico en el que también los artistas descubren, en mi experiencia, un manejo quizás como de la imagen y de las herramientas de esa cámara que los científicos no tenían conocimiento por no manejar como la técnica del control de la luz y la imagen. Entonces, como esas colaboraciones y discusiones me parecen muy geniales cuando suceden en torno a tecnología, ¿no? Claro, o sea, también mencionaste antes los biomateriales, que también, o sea, son como desarrollos tecnológicos. Ahora, tecnología de la técnica, como muy bueno el ejemplo de la cámara trampa, porque al final este dispositivo tecnológico también es como es muchas cosas a la vez para distintas personas y yo creo que también la tecnología pues es como, además, es una herramienta vinculante también entre estos como estados o cosas en transición, digamos, como que bueno, nosotros también el ecofeminismo y ecologías queer y también son temas que tratamos en el museo de, al final no seguir con estos binarismos, sino que aprender e integrar, estar en transición, ser muchas cosas a la vez y desde ahí como construir nuevas historias y nuevas formas de utilizar esta tecnología u otra
Sí, pues y ahí es loco, o sea, lo que decías tú de lo binario, que igual es como loco que después el discurso en sí del arte de la ciencia se empieza a situar desde un lugar muy binario, o sea, como la narrativa es muy como estos dos polos que se contraponen o se complementan y se ve como muy desde ese dualismo y por eso, no sé, de repente a mí me gusta más hablar como de las disciplinas en torno a la naturaleza, quizá. Ujú. Como, porque al final es más abierto, como que igual uno cuando empieza a reducir el discurso como al arte-ciencia, me empieza como a generar ruido también, Claro, o como que sea, es muy apretado al final también esa forma de catalogarlo. se generan ahí igual clasificaciones y categorías que perpetúan el otro discurso también, como, Mm. sí. Sí, igual solo para hacer el punto, no en pos de las categorías, pero un poco sí, a veces. No sé, por ejemplo, con respecto a la tecnología, el pensar qué cosas son tecnología y qué cosas no son tecnología o no han sido consideradas históricamente como tecnologías tienen y dan cuenta, terminan por destapar cuestiones, por ejemplo, de género, cuestiones políticas, de que pareciera que solo algún tipo de dispositivos son sorpresa, como realizados por hombres de ciertos lugares muy específicos, son tecnología versus otros tipos de desarrollo, por ejemplo, de recolección o de tecnologías como ancestrales de hace mucho, mucho tiempo, que no son consideradas tecnología. Entonces, claro, al pensar en cuestiones como de categorías y de binarismos también, uno eventualmente le hace un poquito la pelea al propio concepto y a la reflexión sobre el propio concepto también. Eso era para hacer el punto solamente. Me has hablado mucho, Maya, sobre las residencias de la Fundación Mar Adentro y también, Juan, sobre los proyectos que tienen. Entonces, como me gustaría darles también el espacio para que puedan contarnos sobre proyectos específicos o quizás proyectos a futuro o como qué están pensando, cuáles son las inquietudes que tienen ahora cada una de sus instituciones y ustedes como curadores cada uno. ¿Para dónde va? ¿Qué les interesa? Algo que nos quieran contar, adelantar Se o vienen quizás cositas. cómo están proyectando sus investigaciones. Nosotros estamos con líneas de trabajo súper... Bueno, nos constituimos como fundación hace no tanto tiempo como la Fundación Mar Adentro. Fuimos una organización informal por varios años. Tratamos ahí de resistir, pero fue imposible. La institucionalidad te atrapa. La institucionalidad te atrapa, exactamente. No, en el museo estamos trabajando con un programa de aprendizaje que nace a partir de esta exposición permanente online que tenemos, que estamos tratando de, bueno, lo implementamos en varios colegios, en centros culturales el año pasado. Bueno, estuvimos en el Congreso de Educación para la Sustentabilidad en Villarrica el mes pasado y bueno, este mismo taller lo replicamos en algunos de los festivales que hubo en mayo de hongos y cada actividad de este programa está diseñado como aprendizaje basado en proyectos. Entonces, todas las actividades, las personas participantes producen cosas y también hay una exposición que se arma cuando se arma el ciclo completo. Entonces, los participantes son los guías de la exposición y curadores y en el fondo también se integra la parte museográfica al programa de aprendizaje. Estamos trabajando también para hacer exposiciones, bueno, recibimos invitaciones permanentemente de distintos lugares a mostrar obras. Ahora, a finales de julio, vamos a estar en Iquique, en el Festival de Arte Disidente, con la realidad virtual, con los hongos del cuerpo humano, con el video que tenemos de lengua de señas, un par de obras más, una invitación muy linda. Tengo yo mucho cariño a Iquique, me encanta la ciudad. Y bueno, más a final de año estamos preparando con la Maya y con la Fundación Mar Adentro un encuentro de una alianza de la que somos parte, una alianza mundial que se llama GALA, Green Art Lab Alliance, y ahí estamos preparando el festival
de gala, que sería la segunda edición. El año pasado fue en Italia y este año Bosque Pehuen muy generosamente puso el bosque y la residencia para recibir a todos y todas quienes quieran venir. Estamos esperando De la red. De la red, sí, claro, de la alianza. Estamos esperando bueno, los compañeros de Latinoamérica y bueno, ojalá que de Europa puedan venir. Eso por el momento en el museo. Estamos también, como les decía antes, becamos el año pasado a una chica para hacer la residencia en Valley of the Possible y que también es uno de los programas que nos gustaría seguir porque estamos como en el fondo haciéndole un regalo gigante porque las experiencias de residencia son transformadoras, o sea, te cambian la vida. Yo he participado solo de una y fue como wow. Y, y tenemos ahora, bueno, a falta de también un lugar físico, estamos preparando una programación de actividades un poquito más activa y porque se nos hace necesario encontrarnos y seguir aprendiendo juntos. Sí, así que eso por el momento para este año en el museo. Sí. Necesito interrumpir. ¿Quién vino en un auto verde? ¿No? ¿Nadie? Ah, ya, estupendo. Ya, podemos seguir. Dale. A ver, desde la fundación, bueno, el programa lo hacemos desde el 2015. Es un programa que se hace cada 2 años. Y la forma en que se diseña es súper colaborativo dentro del equipo de la fundación, porque en el fondo nosotros, bueno, dentro de la fundación tenemos el área arte y publicaciones, que es donde estoy yo, pero también está como el equipo de conservación y el equipo de aprendizajes. Entonces, las temáticas que se van planteando curatorialmente dentro del programa de residencia se va generando, planteando en conjunto con el equipo de conservación y aprendizaje. Porque finalmente el programa de residencia se sitúa dentro del área de conservación. El área de conservación tiene su propio trabajo científico. Ujú. Entonces las investigaciones o las necesidades de investigación del área se van levantando como potenciales temáticas a abordar artística y curatorialmente. Entonces, mi investigación va muy guiada de alguna forma por lo que el equipo de conservación me va también planteando como una necesidad de acercarse a ese tema o cómo llevar esas temáticas al territorio a través de experiencias de aprendizaje, por ejemplo. Últimamente hemos estado pensando mucho en el trabajo en torno también a la restauración socioecológica. Y cómo poder pensar ese trabajo de restauración socioecológica desde múltiples disciplinas. Y cómo eso también se puede situar como una temática para abordar como una residencia, en el fondo. Entonces yo creo que ahí hay es un trabajo que se puede desarrollar por muchos años, pero es como un tema, por ejemplo, que se puede empezar a desarrollar. Y la forma en que vamos diseñando un poco el programa es un programa que busca, como decía antes, como investigar más que impulsar como la creación necesariamente, como Uh-huh. no busca tener esa necesidad como de terminar con un producto finalizado. Entendemos aparte que el programa son periodos como de 5 semanas, lo que es súper poco finalmente. Entonces también es como no nos interesa como generar tanta presión dentro del programa como de investigar, situarte en el territorio, generar como vínculos profundos y además terminar una obra y Claro. además hacer un taller o intercambio para el territorio, con el territorio, como que hay mucho de eso que hay que manejar de alguna forma. Entonces también hemos logrado ahora empezar a dar espacios para como continuidad de proyectos, en el fondo, que puedan desde la investigación después surgir un proyecto y que eso se haga en otro ciclo, en otro momento y así darle como... Porque al igual que la investigación científica, finalmente, que también requiere tiempos largos de trabajo, o sea, cualquier investigación y cualquier científico te va a decir, yo no puedo hacer una investigación en un mes, necesito observar estos fenómenos más allá de en una estación del año, tengo Claro. que hacerlo durante distintas estaciones. Entonces, todos esos tiempos uno tiene que ir como pensándolo, que cómo pueden convivir con una metodología de residencia y después bajarlo a la practicidad
producción y presupuesto y todas esas cosas que te van generando como limitancias también en lo que se Claro, puede siempre. hacer en un programa de residencia. Pero a mí me motiva mucho el trabajo como curatorial en torno a las residencias, porque finalmente el trabajo de uno viene siendo más como un facilitador de conexiones un poco, como de cómo poder conectar proyectos que plantean artistas y generarles vínculos con otros actores del territorio y cómo ir viendo potencialidades entre ambos proyectos o cómo pensar en alianzas para con otras instituciones del territorio, con otros centros de investigaciones, e ir entendiendo cómo eso se puede como también situar en un proyecto artístico y que eso después genere un proyecto que se presente en el lugar y después se presente en otro lugar. Entonces, encuentro súper desafiante como el nivel de capas que tiene como el trabajo de residencia y las temporalidades también, como cuándo entender cuándo se cierra un ciclo o cuándo se abre un ciclo, cuándo se termina, como que terminar una relación de residencia es difícil, como no es tan fácil, no se acaba nunca un poco, entonces empieza uno también a generar como esta red un poco como de los ex residentes, que también es súper interesante. Así que yo creo que, claro, así como temática, hemos hablado mucho en torno a la restauración socioecológica, también el trabajo quizás como con el manejo de incendios, que es todo un tema también de en torno al cambio climático y el trabajo con los bosques. Y también me acordé ahora, en base a lo que estábamos hablando antes de la tecnología, me acordé del trabajo y el que me tocó acompañar y ser parte y me invitaron el colectivo Agencia de Borde, que trabaja mucho también en torno a cómo la tecnología afecta o cómo influye o incide, o no afecta en un mal o buen sentido, sino que cómo incide en tu relación con la naturaleza, como esa mediación de el humano-naturaleza a través de la tecnología. Eso también solo me acordé como un ejemplo de este tipo de trabajos e investigación. Oye, ya para ir cerrando, unas últimas preguntas para Juan. A mí me da mucha curiosidad el título de Museo del Hongo. Considerando que estamos en un museo ahora, ¿por qué la decisión de ampararse en la figura del museo? ¿Cómo piensan? ¿Es una propuesta para tensionar el concepto de museo? ¿Por qué el museo tiene que albergar a los hongos o es al revés? ¿El hongo viene a contaminar al museo? El hongo viene a contaminar el museo, sí, a poner en tensión el concepto de museo por lo mismo es por su origen en el fondo, como esta institución que hay mucha gente que no va al museo, que siente que el museo no lo representa, que no entiende qué es lo que ve, y yo tuve la suerte de que sí, a mí me llevaron siempre a los museos y pude percibir el arte de mi familia por el lado de mi papá, súper creativos, artistas, en el fondo. Yo crecí en ese contexto, pero he podido detectar, porque claro, también siendo diseñador, yo como que detecto oportunidades de diseño, más que en el fondo, ese fue mi primer ímpetu. Y la institucionalidad del museo está en crisis igual. Entonces, ¿cómo la transformamos con la ayuda del hongo para lo que para mí mi sueño es que el museo se transforme en un centro comunitario, más que nada? Esa es como mi tesis hasta de mi maestría, en el fondo, que el museo, sea donde sea, represente a las comunidades aledañas, que sea un lugar de encuentro. Estuve ahora en la maestría en un curso de educación en museos del programa de Museum Studies y habían unos chicos del programa que iban al museo porque era el único lugar con aire acondicionado y en el verano era demasiado caluroso. Entonces que el museo se transforme en un lugar de encuentro y de intercambio, no solamente para ir a ver arte, sino que cualquier tipo de intercambio cultural, que se transforme en un patio de juegos, ¿cachai? Que se transforme en un laboratorio de creación, que explotar toda la capacidad de un edificio como este, por ejemplo, ¿cachai? Entonces, el hongo llega a reciclar la cultura para nosotros. Es un poco el mensaje ahí implícito. Es momento de repensar las instituciones, las estructuras, cómo nos acercamos a la ciencia, el arte, la ecología. Y el hongo ahí
nos impulsa con un ímpetu de transformación. Y bueno, así como al principio iba a ser una exposición. Y fuimos de viaje de estudio a Nueva York con el Nico, y al salir del Museo del Sexo, que era básicamente una sex shop, fue como, bueno, si se pueden construir museos a partir de nada, o sea, de no necesariamente obras de arte, digamos, ¿por qué no? Y claro, es bien grandilocuente y no tenemos ni siquiera un edificio, entonces como que también ahí esto... Pero si tienen una colección. Tenemos una colección, sí, tanto de hongos como de obras de arte. Entonces, sí, albergamos, tenemos una bodeguita, pero generalmente también el museo, como aparece y desaparece, armamos las obras vivas para cada exposición. Entonces, claro, tener hongos vivos es uno de los motores también del museo. Pero sí, quisimos ponernos ese nombre grandototote para generar un impacto al final. Sí, es como... nos preguntan dónde está, pero no está, y preguntas. Y entonces empezáis como a generar ahí más inquietudes, y que es como lo que en el fondo nos mueve. Sí. A mí igual me encanta que el museo no tenga un espacio físico porque es muy consecuente con lo que es el hongo finalmente, como que me hace mucho sentido que aparezcan y desaparezcan Sí. y puedan como invadir espacios y después salirse y estar en lo etéreo y después ser invisibles, como es lo que más siempre me ha llamado la atención del proyecto. Sí, ha sido un desafío grande, pero ahora como, ¿dónde está el Museo del Hongo? El Museo del Hongo está en ti. Eso respondo últimamente. Y la gente queda como, wow, sí. Y bueno, claro, nuestros cuerpos también son museos de hongos, relacionando con el jardín del Fungus Garden y Ars Electrónica. Es como, esa es la concepción que queremos dar, que todo puede ser, tu casa puede ser un museo. O sea, Hans Ulrich Obrist, su primera exposición fue en la cocina. Entonces, como cambiemos las narrativas al final de nuestras instituciones. Sí. Y con respecto a eso, ¿cómo se siente la Fundación Mar Adentro como espacio facilitador también, como espacio que está proponiendo, no producen obra ustedes, como sí produce el Museo del Hongo? Ustedes facilitan espacio y están estableciendo una línea editorial de temáticas, de asuntos, de prácticas, de uniones y vinculaciones entre artistas y el medio y la comunidad. ¿Cómo se piensan como espacio? Bueno, también producimos Sí, obra también igual. producimos. También hacemos producción de obra eventualmente en algunos de los proyectos, sí. ¿Y cómo funciona la producción de obra desde O la sea, institución? claro, siempre es como... es también como respetar eso de que las obras son de los artistas. No sé si necesariamente nosotros lo concibimos como que exista la colección Fundación Mar Adentro, sino que es como cuando los artistas quieren entregar sus obras en donación a la fundación por algún proyecto o trabajo en específico, se recibe muy abiertamente y nosotros fascinados, pero tampoco nos gusta como forzar que se genere una colección de arte desde la fundación como con ese propósito. Entonces también creo que es similar en el sentido de como entender que como inspirarse y basarse mucho en la naturaleza con la forma en la que operamos también como equipo, ¿no? Como inspirarse en esto de que los ecosistemas se forman de muchas partes y que todo tiene como un rol y cómo institucionalizar ese concepto, o sea, como integrarlo en la institucionalidad también, como desde tu equipo uno opera de una forma que nosotros entendemos nuestros equipos como que somos círculos concéntricos que nos vamos colaborando en distintas partes del proceso, pero Como nodos. como nodos básicamente, y eso llevarlo a la práctica, o sea, es como súper fácil de repente dejar ese discurso situado, como decir la horizontalidad, la colaboración, el cómo romper un poco esos esquemas de poder finalmente que pueden existir en instituciones, pero llevarlo a la práctica es súper interesante, o sea, como el trabajar también transdisciplinariamente. Entonces nosotros
claro, tenemos un lugar que es Bosque Pehuen, que no es un centro cultural ni tampoco es un parque nacional, sino que es un laboratorio experimental, un centro de investigación finalmente y un área de conservación. Que nos abre mucho la reflexión de pensar cuál es nuestro lugar como humanos dentro de ese espacio, y eso nos va guiando, esa reflexión nos guía después en todos los otros programas que tiene la Fundación, porque también desde el área de aprendizaje hay otros proyectos de trabajo con docentes y desde el área de conservación también se hacen otras investigaciones, desde el trabajo en el área de arte también tenemos no solo el programa de residencia, sino también hacemos programa de diálogo acá en Santiago, trabajamos en exposiciones también en Santiago, entonces hay muchos otros proyectos, pero que todos igual siempre miramos al bosque como para inspirarnos finalmente. Entonces esa es como la forma que nos concebimos, yo creo, y es como de este constante acoger como las lecciones y aprendizajes de la naturaleza y integrarlos a la práctica. Yo creo que eso es como nos interesa impulsar el trabajo finalmente. Perfecto. Bueno, yo creo que ya con esto podemos ir cerrando. De nuevo, de parte del equipo, muchas gracias por venir, sobre todo por venir presencial. Estamos muy emocionados de poder hacerlo presencialmente por primera vez. Así que muchas gracias. Ojalá nos vamos a estar encontrando, pero ojalá continuar conversaciones y seguir, bueno, hablando quizás en otro capítulo o en otras instancias dentro del museo. Súper, muchas Gracias. gracias. Las piezas sonoras que escucharon en el capítulo de hoy corresponden a extractos de la obra Sonorización Fermentiva de María Landeta y Jimena Sánchez y Dendrofonía de Gregorio Fontaine. Este capítulo de Irrupciones en el MAC fue posible gracias a la colaboración del Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile con la Corporación Cultural de la Cámara Chilena de la Construcción, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y el Festival Ars Electrónica. Irrupciones en el MAC es producido por la Unidad Anilla del Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile. Nos escuchamos en una próxima edición.